El objetivo de este vídeo es exponer el funcionamiento del módulo que permite proyectar diversas tipologías de vigas armadas y pretensadas. La definición del proyecto se realiza a través de los múltiples diálogos de entrada de datos que pasamos a describir a continuación. En este cuadro de diálogo, los datos a entrar son la luz de la viga entre apoyos y los vuelos izquierdo y derecho de la misma. A continuación, el usuario puede elegir la forma geométrica de la sección de la viga. El programa permite elegir entre una serie de formas tipo que cubren las distintas clases de vigas existentes en el mercado. La forma geométrica de la sección será constante a lo largo de toda la viga. El usuario elige si desea proyectar una viga con o sin losa de hormigón in situ encima. El usuario debe elegir en el presente apartado los tipos de materiales siguientes. Tipo de hormigón con que se ejecutará la viga. Tipo de acero a utilizar para la armadura pasiva de la viga. Tipo de acero a utilizar para la armadura activa de la viga. Tipo de hormigón con que se ejecutará la losa. Finalmente, tipo de acero a utilizar para la armadura pasiva de la losa. Por otro lado, el usuario puede definir la evolución del hormigón con la edad, teniendo siempre tres posibilidades: no realizando ninguna corrección, calculando los valores empleando las expresiones de la normativa o definiendo una curva de interpolación. Dentro del diálogo relativo a las acciones, el usuario deberá especificar valores tales como la densidad del hormigón, valores relativos a la definición de las cargas permanentes y variables. En nuestro caso de ejemplo, hemos introducido los valores que aparecen en pantalla. Tal como aparece en pantalla, el usuario debe definir tres tipos de armaduras. La armadura pasiva de la losa, que estará constituida por una fila de barras paralelas al eje de la viga. La armadura pasiva de la viga, que consistirá en una serie de filas horizontales de barras de acero dispuestas en el interior de la sección de la viga. La armadura activa de la viga, que estará constituida por una serie de filas de barras de pretensado definidas por los siguientes parámetros: el número total de cordones que se dispondrá en la fila, la distancia del centro de las filas de barras a la fibra inferior de la viga, el área de la sección de acero de cada una de las barras de cada fila, las longitudes de los entubamientos en cada uno de los cordones. Finalmente, el usuario debe dar también el valor de la tensión de tesado que se aplicará a la totalidad de las filas de barras de pretensado de la viga. Más adelante ejecutaremos una opción para el predimensionamiento de los cordones dentro del apartado de cálculo. El usuario debe concretar en el presente diálogo las fechas de los momentos singulares del calendario constructivo previsto para la viga, ya que de ello depende el cálculo de las pérdidas de pretensado. Finalmente, el usuario debe introducir los valores de los coeficientes de seguridad de las acciones, tal como se definen en la normativa. Pueden utilizarse los valores propuestos por defecto. Una vez que se ha completado la definición de entrada de datos, procedemos a guardar nuestro caso de ejemplo. Con anterioridad a la ejecución del cálculo, el usuario puede especificar en el presente apartado determinados aspectos relativos a la configuración del cálculo. Se puede considerar o no en el cálculo de la acción de pretensado la existencia de una longitud de transmisión del esfuerzo de pretensado en los cordones. En relación con los coeficientes de anchura eficaz, para el cálculo tensional y para el cálculo de rotura, se pueden imponer unos valores manualmente o bien de forma automática. Se puede incluir o no en el cálculo de la viga los esfuerzos internos generados en la viga y en la losa a tiempo infinito por la compatibilización de las distintas deformaciones por retracción y fluencia. Dentro de la comprobación acortante, en relación con el ángulo de la inclinación de las filas de compresión, puede emplearse un valor de ángulo constante o bien buscar un valor óptimo. El usuario puede establecer o modificar el número total de secciones equidistantes entre apoyos de la viga. Este cuadro de diálogo permite predimensionar la viga pretensada. Para llevar a cabo el predimensionamiento, el usuario debe definir la siguiente información: una serie de filas de cordones a predimensionar, con un número máximo de cordones por fila y su posición respecto de la base de la viga.
Una serie de cordones fijos. Se trata de unos cordones que van a estar siempre en la sección, con un número de cordones por cable y su posición respecto a la base de la viga, el área de los cordones de pretensado y la tensión de tesado. Los valores de la resistencia admisible a compresión y atracción necesarios para el encaje tensional. Una distribución de barras pasivas a dimensionar y una distribución de barras fijas. En este último caso se tratará de unas barras que van a disponerse siempre en la sección de la viga. Una vez definidos los parámetros anteriores, se procede a la ejecución del predimensionamiento. TimbleCAD genera un informe con los resultados del predimensionamiento relativos a los cordones de pretensado necesarios, las tensiones máximas obtenidas, las comprobaciones a rotura por flexión y cortante y las flechas máximas en la viga obtenidas. Los cables y las barras de la sección de la viga, definidos en la entrada de datos, no van a ser alterados por el cálculo de predimensionamiento, salvo que el usuario active la opción de aplicar los resultados. Después de aplicar los resultados del predimensionamiento, la entrada de datos se ve modificada. Tal como puede comprobarse en el presente diálogo de encaje, una vez llevado a cabo el predimensionamiento y aplicados los resultados, la viga está correctamente dimensionada. A continuación se proceden a guardar estos últimos resultados modificados en la entrada de datos. En el presente diálogo, el usuario puede ejecutar determinados cálculos relativos a la sección de la viga. A continuación, procedemos a consultar cuáles son las salidas obtenidas por el programa. En cuanto al listado se refiere, el usuario puede obtener una memoria, un listado de flechas, un listado con las características mecánicas de la sección, un listado con las fuerzas de pretensado obtenidas, el cálculo de fisuración, etc. Por ejemplo, veamos el aspecto de la memoria de cálculo. También a modo de ejemplo, veamos cómo es el listado relativo al cálculo de fisuración, para lo cual el usuario debe previamente configurar o definir los parámetros que aparecen en el presente cuadro de diálogo. Se pueden obtener planos de distinto tipo, por ejemplo, el relativo a la definición de la sección transversal geométrica definida por el usuario. En cuanto a gráficas de resultados, estas son de distinto tipo. Por ejemplo, vamos a obtener una gráfica de tensiones a lo largo de la viga. Para obtener la gráfica de tensiones, el usuario debe configurar previamente los valores que aparecen en pantalla. Se ha obtenido la envolvente de tensiones en fibra inferior de la viga tras transferir el pretensado. Las líneas rojas marcan los valores de las tensiones admisibles. Esta gráfica de tensiones muestra los valores relativos a la fibra superior de la viga a tiempo infinito. También podemos comprobar que la viga está totalmente encajada. De este modo concluye este vídeo de demostración.